democracia, un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hay un impasse entre lo que sucedió en la jornada de ayer respecto a reuniones de comisión para avanzar con diferentes temas en esta Cámara de Diputados y lo que va a suceder mañana, que es también una nueva reunión de comisión, en este caso la Comisión de Discapacidad. También pensando en lograr dictámenes en diferentes proyectos y por lo general lo que ocurre en esta comisión que encabeza el rionegrino Luis Di Giacomo es que son acuerdos y en definitiva proyectos con consenso entre oficialismo y oposición. Temas que sin lugar a dudas las autoridades de la Cámara, las autoridades de los diferentes bloques e interbloques toman como para ser también en parte cabecera a la hora de tener que buscar temas para una agenda legislativa para llevar a una sesión futura en la Cámara de Diputados de la Nación. Temas que sin dudas y sesión que por ahora está programada y veremos si finalmente se termina de confirmar y de concretar para el próximo 13 de septiembre. Y ahí se está armando lo que es la agenda de consenso, por un lado, pero también otros temas que tienen diferencias entre Juntos por el Cambio y el bloque del oficialismo del Frente de Todos. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fraqueli? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, como bien decías, estamos ahí en el medio de todas las comisiones, de todas las discusiones, con la expectativa de ver la posibilidad de si, no sé si la semana que viene, pero la otra, hay sesión en la Cámara de Diputados con temas de consenso, apurándose antes de que llegue el presupuesto. Claro. Antes de que entre el presupuesto y la discusión en la Cámara de Diputados se concentre básicamente en 2 comisiones, una en presupuesto y Hacienda y la otra en juicio político, que es por donde hoy transita la mayoría de las discusiones. No hay que olvidarse que después de eso ya entramos en el mes de las elecciones, con lo cual ya todo empieza de vuelta a frenar un poco el ritmo a la espera del 22 de octubre, que no solo es el cumpleaños de Milei, sino que son las elecciones nacionales. Bueno, y además mirando un poco de reojo qué es lo que pasa en el Senado Nacional. ¿Por qué? Porque hay temas y proyectos, obviamente, que se aprueban en la Cámara de Diputados y pasan al Senado como Cámara revisora. Entre ellos, el proyecto de ley de alquileres, entre ellos el proyecto de ley pensando en los tenedores de crédito SUBA. 2 proyectos que empezaron a discutirse en el Senado, pero que por ahora no se han firmado dictámenes y han pasado prácticamente un cuarto intermedio para la próxima semana seguir trabajando esos temas en comisión. Señor Martín Bravo, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Muy bien. Muy bien. Sí, así es. En un momento parecía al revés, ¿no? Como que el Senado, los proyectos salían más rápido, tenía el oficialismo ahí el camino allanado y era más complicado diputados. Se mantiene así, diputados está trabado, pero esos 2 proyectos que estaban pendientes, como bien decías, ya tuvieron su media sanción acá, tanto alquileres como créditos UBA. Y en el Senado está más difícil ahora. El oficialismo no tiene el control como tenía hace unos meses, con el desprendimiento de algunos senadores del bloque. Y lo que está haciendo por ahora es, bueno, que la discusión demore un poco más, ¿no? Con alquileres, con créditos UBA. No hubo dictamen, así que bueno, se está negociando. Y acá sí tenemos algunas comisiones con discusiones fuertes. Ayer, como contabas, y mañana la Comisión de Discapacidad con mayor consenso y un temario amplio, que varios proyectos de ahí
pueden tener dictamen como para formar parte de una sesión en septiembre. Claro. ¿Y por qué decimos de mirar en parte qué es lo que pasa en el Senado Nacional? Porque en el Senado, al ser Cámara Revisora, es una Cámara que puede modificar el proyecto que viene de la Cámara de Diputados. En caso de modificarlo, ese proyecto tiene que volver a discutirse aquí, en esta Cámara Baja, con las dificultades a veces también de lograr el quórum, de lograr entendimientos, de poder ratificar o no esas modificaciones que en su momento le hizo o le puede llegar a hacer el Senado a un proyecto de ley. Bueno, veremos qué es lo que pasa con estas dos iniciativas, porque además de estar mirando los diputados nacionales qué pasa en el Senado, la sociedad está mirando muy de cerca qué pasa con estas dos leyes, ¿no? Principalmente el tema de alquileres y crédito suba. Sí, alquileres se debatió ayer, crédito suba hoy. Lo más probable es que ambos proyectos tengan modificaciones. O sea, si quieren que vayan al recinto y que tenga una aprobación, lo más probable es que tengan modificaciones y que vuelvan a la Cámara de Diputados por cómo están dadas las cosas. Alquileres está el proyecto que tiene media sanción, más 3 del oficialismo, más uno más que entra hoy del bloque de Unidad Federal, con lo cual Juntos por el Cambio no tiene el número para poder aprobarlo, entonces tiene que negociar, en el mejor de los casos, modificaciones para conseguir ese número y que vuelva a la Cámara de Diputados. En el caso de crédito suba, la situación es bastante similar. No hay muchas posibilidades de que que salga como está, porque nadie tiene el número suficiente. En ese caso, quienes se oponen son los diputados, los senadores del PRO. Igual que pasó acá en la Cámara de Diputados, que básicamente votaron en contra los diputados del PRO y, por ejemplo, la coalición cívica se abstuvo a un proyecto de ley que era impulsado por el radicalismo. Claro. En el Senado, el radicalismo apoya, el Frente de Todos apoya, pero hay ahí algunas cosas que quieren modificar. Hay que ver si se ponen de acuerdo, si lo sacan sin modificaciones. Pero alquileres, lo más probable es que vuelva. Bueno, y ahí empezará una nueva discusión aquí en esta Cámara de Diputados, porque van a querer acelerar nuevamente el tratamiento desde Juntos por el Cambio, y veremos también la postura del oficialismo. Sí, exacto. Hay que ver qué le conviene a Juntos por el Cambio en el Senado, si negociar o directamente dejar que el oficialismo junte los votos y apruebe su dictamen, porque depende cuántos votos tenga la revisión del Senado, es lo que va a hacer falta después en diputados para ratificar lo que se aprobó acá, o para que quede lo del Senado. Si el Senado aprueba con mayoría simple, una vez que vuelve para acá en revisión, diputados con mayoría simple ratifica su propio proyecto. Ahora, si, es decir, que descarta las modificaciones que le hizo el Senado. Exacto. Ahora, si el Senado vota con 2 tercios, tiene que conseguir 2 tercios para imponer su tema dictamen. Difícil. Salvo que Juntos por el Cambio acuerde, ¿no? Si Juntos por el Cambio está de acuerdo, pero es difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Juntos por el Cambio y el oficialismo. Sí, exactamente. Pero bueno, la situación por la que atraviesa este proyecto, que tiene un gran interés social, que se ha aprobado, que estamos hablando del tema de la ley de alquileres, debatido aquí en la Cámara de Diputados, y ahora el debate está trasladado al Senado Nacional. Nos vamos ahora a la provincia de Misiones. Diputada Florencia Clipauca, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, un poco analizando la agenda de esta Cámara de Diputados, que tuvo varias reuniones de comisión en la jornada de ayer, que mañana va a tener una reunión de la Comisión de Discapacidad, que venimos de una semana en la cual hubo sesión, parecería como tiempos atípicos en este Congreso Nacional. Sí, parece que luego de las elecciones hubo una repercusión y decidieron volver a reactivar las comisiones, lo cual nos parece bastante bien desde el lado de que, como todos sabemos, este año no funcionó muy activamente el Congreso ni las comisiones. Bueno, ¿y cuáles son los temas, a su entender, tendrían que estar en la agenda de este Congreso? Porque también las autoridades de la Cámara, del oficialismo, de los interbloques de la oposición o bloques de la oposición, están pensando en una próxima sesión de aquí a 15 días. Están hablando del 13 de septiembre. ¿Hay proyectos que a usted les parece que tienen que estar en esa discusión?
La realidad es que hay varios proyectos que creemos que deberían estar en el tintero. Sabemos que desde Juntos por el Cambio parece que Manes quiere volver a impulsar el Plan 2030. Y bueno, creemos que no hay que hacer a las apuradas todo y solo porque está terminando el año. Yo realmente la crítica política y constructiva que estoy teniendo ahora es que después de las últimas elecciones, a más de uno le ajustó el zapato y dijeron, bueno, vamos a colocar en temario cosas que podemos sacarlas cuanto antes, así en el próximo gobierno se arreglan. Creo yo, y es la visión que estamos teniendo desde lo político, desde lo que pasó en las urnas el mes pasado, casi mes pasado, o sea, este mes todavía no terminó. Claro. Entonces, la verdad es que creo que eso es lo que está pasando y por eso se reactivó tan repentinamente, ¿no? No creo que sea una casualidad. Pero siempre que sean leyes que ayuden a la sociedad, más bien y bienvenidas sean. Nosotros estamos acá justamente para sesionar. Sí, diputada, perdón, pensé que iba a preguntarle Martín. ¿Cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola David, ¿todo bien? En esto que usted bien decía, bueno, hay diputados que parece que le apretaron el zapato y se acordaron que viene fin de año y su intención esto de no apurar. ¿Eso se discutió dentro del bloque o es algo que usted propone? ¿Usted ve que el bloque, no Juntos por el Cambio, sino el bloque del PRO, hay legisladores o hay una intención de acelerar algo en particular? No, lo veo personalmente y lo veo, bueno, vamos a decir con nombre y propiedad, que no es más bipolar la elección, que hoy en día hay un tercer jugador que es Javier Milei, que sabemos que está muy bien posicionado y que creo que eso es lo que asustó tanto al gobierno de turno, más que nada, y al oficialismo, porque tuvimos mucho tiempo para ir a sesión. Yo soy diputada hace 2 años y este año realmente fue poca la actividad y creemos que ahora, yo personalmente creo que ahora justamente se están preocupando por cosas que deberían haberlo hecho hace un tiempo atrás. Pero bueno, por eso bienvenida sea que se reactiven las comisiones, pero siempre y cuando haya posibilidad de que ambas partes sean escuchadas, porque bueno, hay comisiones, como ustedes bien saben, que el oficialismo manda su dictamen de mayoría y terminan saliendo eso y no somos escuchados los de la oposición, y mucho menos los de la oposición siendo provincias de interior. La verdad que cuesta que nos oigan. ¿Qué tal, diputada? Martín Bravo la saluda. Recién estábamos hablando en el comienzo del programa de 2 proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados, la ley de alquileres, la reforma, y el proyecto para resolver el tema de los créditos UBA. ¿Hasta qué punto se están discutiendo en el Senado ahora? ¿Hasta qué punto los diputados siguen pendientes del tratamiento en el Senado? Probablemente alguno de los proyectos vuelva a la Cámara de Diputados. En su caso, ¿cómo es? ¿Los está siguiendo esas discusiones? Claro, estamos muy al tanto porque una vez que vuelva, bueno, si vuelve con alguna modificación, deberemos ver si aprobar o no, cómo seguir el camino. Yo personalmente creo que, bueno, para mí el tema de alquileres, personalmente creía que la derogación era el camino, pero creo fervientemente que este dictamen de minoría trae más beneficios a la sociedad que lo que existe hoy en día, la ley, esta lamentable ley de alquileres que tanto afecta al bolsillo de todos, ¿no? Trae algunos beneficios impositivos, trae plazos más cortos y una posibilidad de que las partes tengan un poco más de voluntad dentro del contrato y no sea tan predispuesto como venía siendo el tema de alquileres. Y bueno, créditos UBA, sabemos que es menor la cantidad de la población que está metida en esto, pero sabemos que también va a traer un alivio al bolsillo de todas estas personas. Florencia, sin dudas, derogar la ley hubiese dejado más indefenso a la parte más débil, que sería el inquilino, a la hora de negociar con un propietario de departamento. Yo creo que no, porque ya nos estábamos manejando así antes y la verdad es que lo pedía la gente, lo pedían las inmobiliarias y lo pedían los propietarios. Escuchamos a todas las partes y lo que la gente pide en la calle era la derogación. Yo lo que creo es que es un mercado que debería ser más libre y más acuerdo a lo que las partes decidan y decidan consensuar. Creo que al intrometerse con cláusulas tan predispuestas o tan estrictas como las que teníamos, el tema de la indexación, el tema de que dure 3 años, esto trajo realmente varios perjuicios, tanto para los propietarios
como para los inquilinos. Sabemos muy bien que hay gente que sacó del mercado y hoy en día tiene alquileres cerrados que no están en el mercado y que es plata que se está perdiendo. Entonces, creo que este nuevo dictamen, bueno, lo bueno y positivo es que trae estos incentivos a los, monotributistas, los que tengan bienes personales y demás, pero bueno, la realidad es que trajo varias incongruencias la ley anterior y creemos que sí, que la derogación, como ya tenemos el Código Civil que también regula cierta parte, iba a traer un alivio también a la gente, y el enojo era muy grande con esta ley y es todavía. Por eso creo que los senadores, si lo modifican, espero que no modifiquen nada del tema de ajustes, porque yo creo que al darle libertad a las partes de poder pactar con qué índice van a actualizar los montos, es la mejor opción. Ahora, diputada, cuando se debatió este proyecto de ley, usted dice que estaba a favor de la derogación total, pero terminó saliendo el dictamen de minoría. ¿Por qué no se hizo una diferencia entre lo que es el alquiler de vivienda para vivir, básicamente el alquiler de vivienda, con el alquiler comercial? Por ahí, el alquiler comercial, no sé qué sucede en su provincia, y le pregunto, pero acá en la ciudad de Buenos Aires el conflicto con el comercio no existía, digo, no es que había un problema para alquilar de manera comercial. Y es más, el plazo más largo le servía al comercio porque le daba la posibilidad de instalarse, empezar a poder trabajar en su zona de influencia. Ahora los alquileres comerciales, si se aprueba, pasarían a tener 2 años nuevamente. No, a mí la realidad de mi provincia es que las personas preferían, sigue siendo un problema también comercial, porque sabemos que la realidad del que inicia un comercio hoy en día es una realidad y no sabes qué puede pasar. La verdad que hay muchos casos fortuitos de por medio donde tienen que terminar cerrando los locales, y 2 años, y la verdad que 3 años era mucho, así que sí, la gente prefiere seguir especulando en 2 años y ver cómo sigue la situación del país. La verdad es que tanto en la capital como en otros municipios de mi provincia se ve la cantidad de negocios que cierran, y alguien que se coloca a emprender hoy en día, a abrir un negocio o algo comercial, no sabe si va a poder sostenerlo por 3 años. Así que eso es lo que nos hicieron llegar, y bueno, la verdad que sí, están contentos con que al menos tengan esta flexibilidad. Y tampoco este aumento anual tan exuberante les venía bien al comerciante, por eso. Diputada, le consulto por el proyecto de blanqueo. El oficialismo avanzó ayer y bueno, tiene la intención de llevarlo al recinto. Juntos por el Cambio, para Juntos por el Cambio ya es una decisión tomada, rechazar el proyecto, o todavía puede haber alguna discusión interna. Desde mi postura, bueno, creemos que el rechazo, la verdad que no creemos que este gobierno a esta altura venga a imponer el blanqueo, siendo que a lo largo de su gobierno no trajo ni siquiera estabilidad jurídica ni económica, entonces no sabemos qué confianza puede llegar a darnos, e imponer un blanqueo a esta altura realmente no creemos, que yo al menos principalmente lo rechazaría, sí. No se habló todavía dentro del interbloque o dentro del bloque específicamente del tema, pero seguro algunos de estos días tendremos una reunión y veremos cómo será la postura de los demás diputados. Pero desde mi parte creo que no es el momento político para hacer esta maniobra. Este proyecto de blanqueo, la intención del oficialismo es llevarlo a una futura próxima sesión, ¿no? En la próxima sesión que se está hablando de aquí a 15 días, tener este tema para llevarlo al recinto, como también el proyecto de ley que tiene que ver con un blindaje, no es la palabra adecuada, pero en principio es la intención que tiene este proyecto respecto al tema Aerolíneas Argentinas. Bueno, desde Juntos por el Cambio sacamos un comunicado sobre el proyecto del tema de Aerolíneas Argentinas, rechazándolo también. No creemos que ninguno de los dos sea viable, y tampoco creo que estos dos tipos de proyectos sean lo que necesitamos hoy en día en la realidad socioeconómica y política que está viviendo la Argentina. Como bien decíamos, si activamos, que sea activar el Congreso para traer soluciones específicas y una vez también consensuadas con todos los bloques. Hasta donde yo sé, no tienen el acompañamiento de los demás bloques para poder sacar este tipo de temáticas.
hay que seguir viendo, bueno, todo sabemos que puede ser acordado de algún momento a otro, pueden tener más acompañamiento, pero creo yo que a este punto Juntos por el Cambio no acompañaría. Diputada, digo, por lo que acaba de decir de lo que es la ley de blanqueos y la ley de aerolíneas argentinas, la discusión no está sobre la ley en sí misma, sobre los proyectos de ley en sí mismo, sino sobre el tiempo en el cual se presentan. Digo, ¿esto por qué se lo pregunto? Porque vamos a suponer que gana las elecciones Juntos por el Cambio y llama a sesiones extraordinarias a partir del 11 de diciembre. El proyecto de blanqueo o el proyecto de Aerolíneas Argentinas, de la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas, en esa instancia podría entrar en discusión, digo, no es un problema del proyecto, sino que es un problema de los tiempos. Primero que nada, no podemos saber qué situaciones va a estar la Argentina cada 4 meses. No, eso Esa está es la claro, realidad, digo, por eso es un así, escenario. Claro, es así de inestable, así que no puedo asegurar nada. Pero a lo que voy y apunto es que no, la ley de blanqueo debería haberse hecho antes, cuando se habló en un momento, se había hablado de sancionarla en un momento y no se hizo. Entonces, hacerlo ahora y a esta altura, con la poca confianza y credibilidad que tenemos en este gobierno, creemos que sería comprometer también a un próximo gobierno con algo que nadie cumplió en este mismo. Entonces, la realidad es que no, que la situación económica y política, como bien decía, no es ahora, y sí se podría discutir más adelante, o se podría haber empezado a discutir a principio de año, no a esta altura del año, que estamos a 3 meses de gobierno. Diputada, y el proyecto para extender las licencias, ese sí fue discutido en Juntos por el Cambio. ¿Cuál es la posición y si puede haber algún acuerdo con el oficialismo? Bueno, la realidad es que tuvimos hace poco un plenario con las 3 comisiones, la Comisión de Mujeres y Diversidad, la Comisión de Presupuesto y la Comisión de Legislación del Trabajo, y la realidad es que de Juntos por el Cambio, lo venimos hablando hace meses, propusimos varias modificaciones para que no tenga un impacto fiscal tan amplio como el que va a tener este proyecto. También participó la Oficina de Presupuesto del Congreso, demostrando que va a ser alto el impacto, y no fuimos escuchados de Juntos por el Cambio a ninguna de estas modificaciones. El oficialismo se impuso y bueno, logró sacar este dictamen de mayoría propio, al cual no compartimos, y bueno, hubo un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio y uno también, creo que tengo entendido, del interbloque federal. Y bueno, al momento de ir y si se les ocurre realmente llevarlo al recinto, y bueno, vamos a votar por nuestro dictamen de minoría, porque la verdad que yo personalmente no creo que sea tampoco, parece que repito, pero no es el momento, porque sabemos que está comprobado la aproximación del gasto fiscal que va a tener esta modificación. Yo estoy totalmente a favor de una reforma laboral, pero que sea una reforma laboral integral y progresiva a la vez. No queremos hacer tan gran impacto fiscal a una reforma tan grande y con parches temporales, porque también volvemos a los parches. Sabemos muy bien lo que es la LST, sabemos muy bien lo que es la ley de trabajo, y están anexadas entre tantas leyes que debería para mí ser un compendio enorme, más a lo código laboral que lo que está haciendo hoy en día. Y si vamos a reformar, creo que o hacemos dos cosas: reformamos gradualmente o hacemos una buena reforma como lo fue la del Código Civil, y empezamos a tomar el toro por las astas. Pero la realidad es que si no vamos escuchados dentro de la comisión, es muy triste que vayamos a recinto con un dictamen donde solo una parte es escuchada. Claro, y diputada, en el caso de que el oficialismo vaya al recinto con este tema, Juntos por el Cambio definió si daría quórum, por ejemplo, para después votar por su propio dictamen, o si directamente bloquearía el proyecto no dando quórum. Todavía no tuvimos reunión del bloque, sino que tuvimos pequeñas reuniones con la Comisión de Trabajo al momento de hablar del dictamen, al momento de desarrollar el dictamen de minoría, y la mayoría de los que estamos dentro de la Comisión de Trabajo, de Legislación de Trabajo, estamos en desacuerdo con este dictamen de mayoría, y sí, creo que la mayoría votaríamos en contra. No sé así como la postura de los distintos compañeros diputados de otros que no pertenecen a la comisión. Sí, deberíamos tener una reunión si es que se saca el tema, pero como les digo, la mayoría de Juntos por el Cambio que pertenece a la comisión no está de acuerdo con este dictamen de mayoría. Florencia, la semana pasada el interbloque de Juntos por el Cambio tuvo
una reunión aquí en la Ciudad de Buenos Aires con la candidata presidencial, Patricia Bullrich. No sé si usted participó de esa reunión, de ese encuentro, pero ¿pudieron hablar algo con la candidata? ¿Les pidió algo? ¿Les pidió avanzar con alguna ley o esperar a los resultados electorales del 22 de octubre y después avanzar con algún proyecto? Yo no pude asistir, tenía que volver a mi provincia. Hablé con algunos colegas y lo que sí, va a haber una reunión ahora creo que el viernes con todos los legisladores en Buenos Aires con la candidata a presidente, así que bueno, ahí supongo que se hablará más detalladamente, pero no pude asistir lamentablemente. Este viernes, pasado mañana. Tengo entendido que creo que este viernes, yo no me acuerdo bien, pero sé que había una reunión, tengo que fijarme el calendario, pero creo que sí, que era esta semana o la semana que viene, no me acuerdo bien. Pero que era con los legisladores, así que ahí supongo que hablará más detalladamente. Yo realmente no pude asistir a la anterior y si puedo asistir a esta, bueno, con gusto iré. Ahora, y diputada, internamente en el bloque, por esto que usted planteaba de los tiempos que quedan de esta administración, internamente en el bloque dijeron, bueno, a ver, hay 2 o 3 leyes que queremos empujar antes de diciembre para ver si avanzamos, o no, o hay expectativa y tienen una actitud más de reacción respecto de lo que haga el oficialismo más que de acción propia. Bueno, la ley de alquileres creo que fue un claro ejemplo de que Juntos por el Cambio quería hacer algo respecto a esta ley antes de todo esto y sin importar el tiempo electoral, porque era una realidad que se venía arrastrando hace más de un año, más de 2 años, realmente era algo insostenible, pero más allá de créditos UBA y ley de alquileres, no se trató otro tema específico de que Juntos por el Cambio quiera sacarlo. Así en interbloque, sí, alguno que otro diputado individualmente, como les contesto, que hace poco me enteré que Manes quiere sacar el plan 2030, pero la realidad es que no se habló de otro proyecto. Lo que sí, bueno, estamos a la expectativa de que licencias, por ejemplo, si llegamos a sacar el dictamen de minoría de licencias, bueno, también sería un logro de nuestra parte porque lo redactamos nosotros. Pero llevar al recinto a esta altura no hay ni un proyecto específico que se haya hablado. Florencia, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a la diputada Florencia Clipauca, diputada nacional del PRO por la provincia de Misiones. Los temas de actualidad, los temas de tratamiento por parte de esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, iniciamos el análisis señalando que mañana iba a haber reunión de la Comisión de Discapacidad. Bueno, la reunión fue suspendida, es decir, que esto pasará posiblemente para la próxima semana. Y hay diferentes proyectos de ley que pueden tener y estar a punto de tener dictamen para ser discutidos en el recinto de la Cámara de Diputados. Alguno tiene que ver particularmente con la lengua de señas. Martín, ¿qué podemos señalar al respecto? Sí, así es, Fernando. Este es uno de los proyectos que estaba en el temario de la Comisión de Discapacidad para mañana. Es la segunda vez que se suspende, así que bueno, sigue pendiente este temario. Como decías en el comienzo, son proyectos por lo general con consenso, con el apoyo de todos los bloques y como para ser después tratados en el recinto en una sesión de acuerdo, ¿no? En este caso, el proyecto es de Gisela Marciota, del Frente de Todos, y lo que hace es, bueno, establecer una capacitación obligatoria en lengua de señas para todas las personas. Es, digamos, una capacitación masiva, podemos decir, todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, el ámbito de los 3 poderes del Estado nacional y sí con prioridad para las personas que estén en un rol de atención, ¿no?, a la ciudadanía, que estén en contacto directo con personas con discapacidad que se puedan acercar bueno, a tener alguna inquietud, alguna consulta con estos organismos. Vamos a la próxima placa. La autoridad de aplicación es la que va a certificar la calidad de las capacitaciones, las que deberán contar con la aprobación de las organizaciones de consulta que promuevan la enseñanza de la lengua de señas.
Hace una aclaración. Las organizaciones de legítima consulta, el proyecto, esto en los fundamentos lo dice, son aquellas constituidas íntegramente por personas sordas. Eso por un lado, y por otro lado que estén inscriptas con reconocimiento del Estado nacional, de las provincias o de la ciudad. Esas son las instituciones de consulta. Y por otro lado, las máximas autoridades de los 3 poderes del Estado nacional, con la colaboración de las áreas competentes y la participación de las asociaciones sindicales, son las responsables de garantizar la implementación de esta ley, que no va a ser fácil porque vemos a nuestros compañeros cuando en las sesiones, en los debates, y no es sencillo, no es fácil de comprender, no es una capacitación sencilla, va a llevar su tiempo, así que bueno, el proyecto pone directamente en las máximas autoridades de los 3 poderes la responsabilidad de que esto se ponga en marcha y de una manera positiva, ¿no? Vamos a la próxima. Los gastos se imputarán a las partidas presupuestarias de cada organismo público. Todos los organismos públicos van a recibir esta capacitación. Y como marco también el proyecto dice 2 cosas. Una esta, después vamos a ver otra. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que reconoce a la lengua de señas. Digamos, hay sucesivos avances como lenguaje natural y originario de las personas sordas en todo el territorio nacional, y también el proyecto destaca, el proyecto ya aprobado, ¿no? Destaca la importancia de su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico y cultural de nuestro país. Lo que dice el proyecto de Marciota ahora es que este texto iría en consonancia con esto, ¿no? Como para preservarlo y difundirlo, bueno, que todos los empleados públicos lo aprendan y tengan comunicación con las personas con discapacidad en esta lengua, sería muy importante. Y también suma el proyecto que el Estado argentino asumió los compromisos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto también fue aprobado ya, Argentina adhirió, y esta convención lo que establece es la obligación de los estados, del Estado, a generar normativas que permitan un efectivo acceso a los derechos por parte de las personas con discapacidad, y bueno, que los empleados públicos aprendan el lenguaje de señas, va en esa dirección. Así que bueno, estaba prevista para mañana a las 10 la reunión. Vamos a ver cuándo se reprograma, claro, para que pueda avanzar. En principio, como decía Fernando, para estos proyectos hay consenso. Hay que ver qué es lo que pasa. Sí. A lo mejor no reunían el quórum, o bueno, vamos a averiguar después por qué el motivo de una nueva suspensión, ¿no? Bueno, gracias Martín, porque este es uno de los temas que sin dudas pueden llegar a tener, más allá del debate que se pueda dar en la comisión respecto a este proyecto de ley, y otros que tienen que ver con, como cabecera, la Comisión de Discapacidad. Son proyectos que tienden a lograr el entendimiento rápido entre oficialismo y oposición a la hora de pensar en una sesión. El tema que en el medio sí hay una voluntad política desde el oficialismo de avanzar con otros temas. Sí. El tema aerolíneas, sí, el tema licencias parentales, el tema de el proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo de alquileres temporarios. Y la ley de blanqueo. Ley de blanqueo, ¿no? Alquileres temporarios. Pero que son, y ya nos marca, lo veíamos y la escuchábamos recién a la diputada Clipauca, donde marcaba que hay diferencias y hay posturas ya que tiene el bloque de Juntos por el Cambio de no acompañar. Sí, a ver, me parece que volvemos a la etapa de principio de años, donde en realidad la discusión ahí, Juntos por el Cambio, no acompañaba nada por la Comisión de Juicio Político. Sí, exacto. Bueno, ahora me parece que no acompaña nada por el proceso electoral y por los tiempos, digo. Claro. Frente a la expectativa de poder ser gobierno dentro de 3 meses, 4 meses, bueno, no avanza en ninguna discusión, ningún debate que no acompañaría siendo gobierno, que no enviaría siendo gobierno. Claro. Ahora, hay otras discusiones que el Congreso tiene que seguir dando más allá del proceso electoral. Claro. Es interesante lo que planteaba también la diputada Clipauca de esta reunión, de concretarse, sí, el día viernes, sí, entre los diputados, ya no los candidatos. No. Los diputados del interbloque de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich. Esto sin duda tiene que ver con la agenda parlamentaria de este año. Sí, claramente. De aquí a fin de año. Hay una discusión, ¿no?, fuerte ahí en Juntos por el Cambio, porque el resultado de las PASO
condicionó el posicionamiento del interbloque. Si antes de la elección Juntos por el Cambio tenía una discusión interna, ¿no?, acerca de los proyectos que generaban un gasto al Estado, que generaban erogación de recursos, ahora directamente casi no hay discusión en que no hay que acompañar ninguno prácticamente. Claro. Antes estaba la discusión entre el PRO y el radicalismo, ¿no? Sí. El radicalismo estaba más a favor de, en algunos casos votaban divididos. Bueno, lo que entendió, probablemente se termine de definir en esta reunión que contaba la diputada con Patricia Bullrich, pero lo que entendió ahora el interbloque de Juntos por el Cambio en general, el espacio, es que Milei corrió un poco el arco más hacia la derecha, ¿no? Sí. hacia lo que pensaba el PRO. Así que también ese es un factor importante para que sean más difíciles los acuerdos en la Cámara de Diputados. Y acuerdos internos en Juntos por el Cambio. También en algunos casos puede preferir hasta no tratar un tema para que esas diferencias no salgan a la luz, ¿no? En un momento electoral que seguramente Milei... Bueno, el otro día en la sesión pasó, ¿no? Sí. Terminaron todos, digamos, a favor de derogar, Sí. cuando la realidad del dictamen no decía eso. Juntos por el Cambio no fue para derogar No. en la discusión en la Claro. comisión. Exacto. Y Sí. después terminó Milei marcando la cancha, ¿no? Sí, y quedó claro, a mí me parece que ahí Juntos por el Cambio lo que vio es que no tenía costo político, porque no llegaban al número para derogar, entonces avanzó sobre la idea de la derogación con la intención de jugar más a la política respecto de ese voto que a la política parlamentaria. Pero a mí lo que me pareció llamativo de cómo corrió esto, el espectro de la discusión y cómo por lo menos así va a estar hasta el 22 de octubre, es que el diputado Milei lo que hizo fue votar por la derogación, levantarse, irse y después votar con Juntos por el Cambio en contra de Unión por la Patria, o del Frente de Todos, y con el Frente de Todos en contra de Juntos por el Cambio. Claro. Y en el medio de todo eso, desde el Frente de Todos a Juntos por el Cambio los denominaban como casta, y desde Juntos por el Cambio al Frente de Todos los denominaron como casta. La sesión lo que mostró también fue mucho las consecuencias del resultado de las PASO. Juntos por el Cambio va a trabajar de la manera, y creo que la reunión del viernes va a marcar eso, va a trabajar de esa manera por lo menos hasta el 22 de octubre. Dependiendo del resultado del 22 de octubre, veremos la continuidad hacia adelante del interbloque en su totalidad. Claro. Y de Juntos por el Cambio en su totalidad también. Claro, porque Probablemente, no sé si ustedes tienen memoria, pero inédito que un bloque con 3 diputados, un espacio con 3 diputados, haya condicionado tanto una sesión, No, debe ser es inédito en la inédito. historia, ¿no? No, claro. No, es inédito, marcó el ritmo de la Tanto sesión. a oficialismo como oposición. Marcó el ritmo de la sesión. Sí. La primera discusión de reunirse el viernes y discutir la agenda parlamentaria, la primera discusión fuerte en Juntos por el Cambio va a ser qué postura van a adoptar respecto a la creación de universidades. Sí. Por ejemplo, la universidad que está planteando sectores de evolución. Sí, que la que son- plantea Jacobiti. Exactamente. Que está la Universidad de Córdoba. Saladillo. la de Saladillo por es un la lado, que plantea Jacobiti, si no la me... que- Río Saladillo Tercero de y Saladillo. Jacobiti, Mm. y la Río de Tercero. Río Tercero que plantea Brauer de König, Claro. que también es Bueno. diputada radical de Evolución Radical. Ahí hay que ver qué Ahí es pasa. interesante porque en educación sí puede haber una diferenciación. Sí. Sí. De parte de Juntos por el Cambio, decir, bueno, en este caso, en este tema, a lo mejor estamos a favor de que el Estado esté presente, que asuma un gasto. Por lo menos este sector de evolución seguro, Ujú. ya lo adelantaron, ya hubo una discusión interna que probablemente se mantenga. En este caso, no es difícil que corra el arco Milei a todos Juntos por el Claro. Cambio. Salvo que, bueno, la otra vez lo que pasó es que para que no afloraran esas diferencias, decidieron no dar quórum, ¿no? Sí, Claro. esa vez, el mismo día de la sesión, Evolución, que había dicho que iba a dar quórum para tratar en las universidades, no dio quórum y por eso ahora las comisiones están debatiendo la creación de 3 universidades que ya habían tenido dictamen y que perdieron estado parlamentario. Yo creo que también, de vuelta, cómo impactó el resultado electoral de las PASO, que marcó el ritmo de la sesión, también marca la discusión dentro del bloque. Evolución Radical, que no solo que en Juntos por el Cambio perdió la fórmula radical, por decirlo de alguna manera, con Morales como su principal representante,
sino que también el líder de Evolución Radical, que es Lustó, el senador Lustó, perdió en la ciudad de Buenos Aires, digo, y quedaron afuera de la fórmula. Digo, todo eso va a pesar en la discusión, teniendo en cuenta esto que decía Martín. En educación el radicalismo no está dispuesto a seguir caminando hacia la derecha como Milei les plantea al resto de los diputados. Claro. Me parece que en eso se van a quedar ahí parados. Y ahora, y esas diferencias que se van a contener después del 22 de octubre, dependiendo de los resultados, esas diferencias van a estar mucho más visibles. Sí, exactamente. Y va a ser mucho más complejo o más fácil, digo, dependiendo de quién gane, quién pierda, va a ser mucho más complejo o más fácil. Bullrich también salió a favor de la educación pública, ¿no? Ahí se diferenció. Ahí se diferenció porque más una estrategia política, porque los sectores del radicalismo muy ligados a la educación pública. Si uno mira Evolución, tenés un vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, una rectora de una universidad de la provincia del Centro. De la Universidad del Centro, la mayoría ex militantes de Franja Morada, que es la agrupación universitaria del radicalismo. Sí. Digo, de las universidades públicas. La base de Evolución es la universidad. Claro, y digo, organizado ya por, no solo por Jacobiti, sino por Lustó. Y también tiene que encontrar su discurso Bullrich, ¿no? Claro. Sí, y contener. Por un lado, tiene que contener. correrse, ella ya estaba en una posición dura, pero también tiene que buscar algunas diferencias con Milei, porque Claro. si no, como la chicaneó Milei, si no es la primera marca Milei que le queda a Bullrich, Sí. ¿no? Alguna diferencia tiene que tener. Bueno, y hablando de educación pública, el ICAP de aquí de la Cámara de Diputados, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, impulsó un debate aquí en este Congreso Nacional esta semana respecto al rol también de las universidades públicas, la creación de universidades públicas en la República Argentina, y participó dentro de los paneles que estuvieron hablando sobre este tema la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Moró habló de esta manera. Hicimos hoy una jornada de debate y reflexión con distintos legisladores y legisladoras, también con rectores de universidades y representantes de universidades, sobre todo del Gran Buenos Aires, y sobre todo con egresados y egresadas, que la mayoría de ellos son primera generación de universitarios en su distrito, en su lugar. Tener la universidad cerca, cuando descubrí que la Universidad Nacional de Moreno estaba cerca de mi casa, todo fue más fácil, digamos, fue mucho más accesible, y creo que un poco responde a las experiencias familiares que había tenido. Muchas parientes, familias habían intentado estudiar, acceder a la educación y no pudieron por lo difícil que es. Y en mi caso, tener la universidad cerca hizo que hoy en día sea primera generación de egresado de la universidad pública. Acompañamos la voluntad, la decisión política de que se creen nuevas universidades porque comprendemos la importancia que tiene para el desarrollo territorial, que excede el derecho a la educación superior como un derecho humano que lo consagra la ley en la Argentina y lo que nos debe enorgullecer a todos. Es un hecho que los territorios que cuenten con universidad van a ser más competitivos para este futuro que debemos transitar. Estamos convencidos que en los próximos días el Congreso tiene que avanzar en la creación de estas universidades, porque la educación pública de calidad, laica y gratuita es uno de los valores que en el 40 aniversario de la democracia no puede ponerse en riesgo. Y es un compromiso de todas y de todas seguir trabajando por esto en este Congreso y en lo que viene desde nuestro espacio político. Bueno, ahí estaba la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, respecto a este debate que se dio en el Congreso Nacional, en el Salón de Elia Parodi, casi previo a lo que fue también el debate en las comisiones respecto a crear 3 nuevas universidades, sumando esos 3 dictámenes a 5 dictámenes que ya hay en este Congreso Nacional, y como lo señaló la diputada Moró, es voluntad del oficialismo avanzar con este tema, y si se concreta una sesión el próximo 13 de septiembre, este tema o estos dictámenes van a estar en consideración a la hora de llevar este tema al recinto, porque es la voluntad que tiene desde el punto de vista político el bloque del oficialismo avanzar con crear más universidades públicas en distintos puntos de la República Argentina, aunque en este caso particular el epicentro está en la provincia de Buenos Aires, otra universidad en la ciudad de Buenos Aires y otra universidad en la provincia de Entre Ríos. Sí. Después el resto pertenece a distintas regiones, y está la de Río Tercero, la provincia de Córdoba.
El resto pertenece ya a distintas propuestas de legisladores nacionales, no solo de Frente de Todos, sino también de Evolución Radical, como es el caso de Emiliano Jacobiti, ya en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Jacobiti, puntualmente en el distrito o el municipio de Saladillo. Puede ser un anzuelo, ¿no? Incluir en el temario de una sesión la creación de universidades para atraer a un sector de Juntos por el Cambio. La última vez, como contábamos, no funcionó, pero después contaban integrantes de otros bloques, de los que llamamos del medio, del interbloque federal, que había diputados de Evolución que les pedían que fueran ellos a dar quórum para no romper Juntos por el Cambio, que unos dieran quórum, no dieron al final, pero querían que hubiera sesión. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla esta vez, y bueno, también dependerá del resto de los proyectos, ¿no? Si el resto de los proyectos son de consenso o si hay otros proyectos conflictivos, a lo mejor pueden tomarse esos conflictivos para no dar quórum. Claro, bueno. Es una etapa muy sensible. Parece que va a haber. Es una etapa muy sensible y de cuentas de todo milimétrico. El que habilita la sesión tiene que saber que me parece que a esta altura del año y con los temas que hay dando vueltas, si habilitas la sesión tenés que saber que algo vas a perder. Entonces, que lo que vas a ganar te tiene que importar más que lo que vas a perder. Porque me parece que está todo muy finito. Digo, yo creo, por ejemplo, que Jacobiti está mucho más interesado en lo que va a ganar que en lo que puede llegar a perder. Jacobiti termina su mandato el 10 de diciembre. La creación de una universidad, me imagino que para un diputado con su perfil debe ser muy importante, y entonces va a empujar una sesión antes del 10 de diciembre. Y con él, Evolución Radical. Ahora, como decía Martín, hay que ver los otros temas para ver si eso no termina siendo un anzuelo para que aparezca, no sé, blanqueo, y tengas un problema ahí, porque si abrís el quórum vas a tener algo similar. Sí, claro, entra todo. Algo similar sucede en el Senado. Ahora, no hay muchas sesiones de aquí a las elecciones, más allá de lo que se está programando del día 13. ¿No? Porque también tenemos que no es seguro. Que no es seguro, y en el medio también todavía tenemos un calendario electoral provincial. También. ¿No? Porque ahora en el mes de septiembre se viene el Chaco. Ahora tenemos el 10 de septiembre Santa Fe, el 17 Chaco y el 24 Mendoza. Bueno, digamos que cada una de esas provincias va a tener una repercusión aquí en la Cámara de Diputados. No solo en la presencia o no de los legisladores nacionales, sino también en el impacto político. Seguro. ¿No? Ahí hay que ver. Y después ya se viene lo que es el tramo final de la campaña, donde no solo tiene intereses Sergio Massa o Agustín Rossi como candidatos a presidente y vice, o Patricia Bullrich y Luis Petri, o Javier Milei y Victoria Villarroel. No, son tres elecciones que, no sé si decir favoritos, pero en las PASO, las tres tuvieron PASO, que ganó el radicalismo. Pero además, los candidatos radicales. Se juegan su banca muchos de los diputados nacionales, muchas diputadas nacionales que van a la reelección. Sí. También. ¿No? Ahí también. Sí, por eso digo, me parece que es todo muy finito para una época del año donde hay temas bastante importantes para tratar y que los bloques saben que los tienen que resolver medio rápido, porque como decimos siempre, el 15 de septiembre entra el presupuesto nacional y el resto de los temas pasa a un segundo plano, porque el presupuesto implica un esfuerzo muy grande a la hora de trabajarlo. Hay que ver cómo sucede, porque es un año electoral. Con la salvedad, claro, que hay que ver hasta qué punto el presupuesto avanza. Por supuesto que va a empezar a discutirse, pero después también va a quedar muy condicionado por el resultado de octubre, ¿no? Sí, claramente. Hay que ver si avanza el presupuesto cuando no se sabe quién va a gobernar, ¿no? No, yo digo, lo que va a avanzar es que vos ya tenés buena parte de las discusiones de las provincias, ya más o menos las tenés resueltas, y el tema de la planilla de las obras, que es una de las discusiones más fuertes, eso sí va a avanzar. Ahora, el resto de las cosas habrá que esperar. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a compartir un segmento del programa Mundo Villa, que se emite por nuestra señal, que se emite por Diputados Televisión, todos los martes a las 23 horas, con sus propuestas, con sus debates, con sus invitados. Mundo Villa por aquí por DTV.
Está claro que acá hay que fortalecer a la fuerza de seguridad, hay que capacitarlos, un policía tiene que estar capacitado, tiene que manejar un arma, tiene que tener condiciones para hacerlo, pero tiene que tener condiciones para trabajar y articular con los demás. Y la misma discriminación que sufre alguien a la hora de conseguir laburo o en la calle o en los propios medios de comunicación, bueno, la policía tiene que ser quien equilibre y quien ordene. Y muchas veces lo que trabaja la policía con la idea de flagrancia, que es, y el olfato policial, puede terminar en cualquier lado cuando hay tantos prejuicios. Yo creo que hay que trabajarlo equilibradamente, porque a la vez muchos pibes de los barrios populares quieren ser policía. Ven en ser policía su alternativa de mejorar, de tener un laburo, de poder avanzar, de tener un trabajo en blanco. Muchos también lo ven por ese lado. Es que la policía y la escuela son las caras del Estado más presentes en los barrios. Absolutamente, y hay mucha gente pensando en ser docente y pensando en ser policía. Me parece que en ese sentido se trata de trabajar, pero sobre todo de capacitar a los policías de otra manera. Y me parece que el contexto también los complica, porque el policía que está en el barrio tiene un montón que dice, dale, fíjate, ¿qué pasó? Dale. Le meten ficha todo el tiempo, también. Entonces, me parece que hay que trabajarlo. Yo estoy con la idea de que la palabra hoy es equilibrio, hay que encontrar un equilibrio. Está claro que la policía tiene que tener capacidad para definir, que quien cometió un delito tiene que pagar en la justicia, pero no puede ser toda la marchanta a ver qué hay e ir a buscar a cualquier pibe porque sí, porque hay que hacer números. Y cuando el mensaje de arriba es mano dura... El mensaje social, cuando alguien dice cárcel o bala, en el fondo lo que está dando lugar a todo esto. Por eso la política tiene que ser racional. Hay que serenar, hay que tranquilizar. La tarea de la política no es vamos, que lo reventamos, sino así tranquilizar, ver qué está pasando y tratar de ordenar. Creo que es eso. Mi impresión es que también los medios de comunicación muchas veces se pasan de rosca y a veces la lógica de las redes, de decir algo impactante ya en el momento, lleva a este tipo de cosas que después es difícil volver. Bueno, ahí estaba el diputado Daniel Arroyo, invitado en Mundo Villa. Repetimos, Mundo Villa se emite por aquí por Diputados Televisión todos los martes a las 23 horas. Nos vamos a ir a la pausa para regresar aquí en el análisis y seguir viendo la agenda que se viene en la Cámara de Diputados de la Nación y dialogando también con diputados y diputadas nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Gracias, ya regresamos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámoslo a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura.
DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en Todo Cultura. Sos parte del elenco estable de la compañía que tiene aquí el Congreso, la biblioteca, para mostrar un montón de obras, en definitiva, que vienen trabajando, ¿no? Sí, venimos laburando desde el 2018. O sea que estás desde el inicio vos. Desde el inicio. Sí, en realidad antes se había empezado a gestar, pero se terminó de armar en el 2018 junto a Marisa y a Sol, que son las directoras de la compañía. Somos una compañía de aproximadamente 8 o 9 personas y hacemos diferentes tipos de obras con investigaciones. Tenía hechas esas obras, una de las artistas que compone el grupo comentó que porque conoció uno de esos cuadros hizo el comentario y entonces eso es lo que te trajo. Me trajo a esta muestra colectiva. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Miércoles 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás. Estoy listo para decir no a los apodos ofensivos y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Generamos trabajo registrado para más de 1 millón de personas desde el comienzo de nuestra gestión. Y detrás de ese dato, estamos construyendo una Argentina justa e igualitaria. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces y es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose.
Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual estábamos señalando que mañana iba a haber reunión de la Comisión de Discapacidad. Bueno, la misma se suspendió, seguramente se estará publicando en las próximas horas que se va a pasar para la próxima semana, o la otra, veremos cómo termina de organizarse la agenda de comisiones para los próximos días en esta Cámara de Diputados. Quien sí pasó para dentro de 15 días lo que es reuniones de comisión fue la Comisión de Juicio Político, que ayer cuando finalizó, después de haber escuchado diferentes testimoniales, la presidenta de la comisión ya adelantó que la próxima semana no va a haber reunión de la Comisión de Juicio Político para el trámite que se le sigue en el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que pasa todo para la reunión del martes 12 de septiembre, es decir, de aquí a 15 días. Bueno, la agenda que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Y si hablamos de agenda y hablamos de tema, hay un proyecto de ley que está impulsando la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Micaela Morán, que es el proyecto de ley de SUBE digital para implementar en toda la República Argentina. Hoy, además, la SUBE no se implementa en todos lados. No, la SUBE no funciona en todo el país, en todas las ciudades del país, y empezó ahora SUBE, que es del Banco Nación, a hacer una prueba piloto de una modificación del sistema en Paraná, pero solamente en la ciudad de Paraná. Claro. Que tiene que ver con cómo se paga el boleto, básicamente. Sí, desde Juntos por el Cambio, el diputado Rizzotti también presentó una iniciativa tendiente a que se implemente la SUBE en toda la República Argentina. Y también, digamos que es un tema que también está preocupado a la oposición. Pero hablamos ahora puntualmente de este proyecto de ley que ha presentado la diputada Micaela Morán. ¿Por qué? Porque conversó con Diputados Televisión de esta manera. La verdad es que no es ninguna novedad el proyecto. A ver. Con todos los respetos, digo, que me merece mi colega, que por supuesto entiendo que lo hizo con la buena intención de mejorar algo, pero esto ya es una propuesta que existe y que está en implementación de parte del Ministerio de Transporte. De hecho, está en una prueba piloto ya siendo trabajada. Esto significa que si la prueba piloto está en funcionamiento es porque se viene trabajando hace mucho tiempo en esta propuesta. Y en ese sentido, bueno, para que sepan, digo, está en la ciudad de Neuquén, se está realizando la prueba piloto. Y en este sentido lo que se propone obviamente es poder pagar a través de la tecnología NFC, que bueno, obviamente está teniendo su prueba piloto y tratando de ver si es posible tener este sistema, que no significa, este método de pago, que no significa que va a reemplazar al que tenemos hoy en día, que es la tarjeta del plástico, ¿no? Lo vimos a Jorge Macri como candidato a jefe de gobierno hablando del tema de la SUBE y diciendo que no se iba a pagar más a través de este método de pago, sino que se iba a hacer a través de la tarjeta de crédito. Bueno, ahí tenemos que plantear dos cosas. Primero, que si lo piensas, Ciudad de Buenos Aires lo va a poder hacer solamente para los subtes, porque recordemos que cuando tuvieron que hacerse cargo de las 32 líneas que todavía el Ministerio de Transporte de la Nación está tratando de que se hagan cargo como corresponde, no lo hicieron, con lo cual lo van a tener que aceptar solamente, o lo van a poder implementar solamente para los subtes. O sea, ahí tenés otro problema para los usuarios, solamente les serviría para los subtes. Por otro lado, pasa otra cuestión. Digo, parece más como un intento de privatización de la SUBE que otra cosa. Quieren meter a los bancos, quieren meter a las tarjetas de crédito, y acá obviamente hay una sola finalidad. ¿Cuál es? Que puedan tener las comisiones, que puedan acceder a esas comisiones, porque vos pensás que nosotros estamos hablando de un negocio que mueve 15.000 millones de pesos, con lo cual lo que les importa es eso. Bueno, ahí estaba la diputada Micaela Morán, los fundamentos por los cuales está impulsando este proyecto de ley de SUBE digital, que, como ella señaló, desde el Ministerio de Transporte ya están haciendo pruebas en algunos distritos en particular. Sí, es muy importante eso que ella decía, que bueno, que básicamente lo que haría falta es tener la tecnología esta que se denomina NFT,
3G, algunos celulares lo tienen, algunos relojes inteligentes lo tienen. Pero a mí me parece bastante importante que, primero, que el concepto de la tarjeta SUBE llegue a todo el país. Porque digo, los celulares más modernos son los que tienen NFT y por ahí un trabajador que no pueda acceder a esos modelos de celulares, no, se queda sin viajar, No viaja. o tiene que llevar mucha plata encima, porque digo, hay que pensar que un pasaje de colectivo en Mar del Plata está arriba de los 100 pesos, digo, en el interior del país es mucho más caro y entonces eso significa que tenés que llevar mucho efectivo encima. Empezaron las pruebas en Paraná, es cierto, y es cierto que también es una discusión entre el sistema financiero, porque la tarjeta SUBE es un negocio del Banco Nación, es una unidad de negocio del Banco Nación. Claro. Entonces, y mueve mucha plata. Imagínense la cantidad de viajes por día que se pasa por la tarjeta, mueve mucha plata. Al hacerlo de esta manera digital, NFT, la excusa en ciudades como la ciudad de Buenos Aires es que el turista que llega a la ciudad no tendría que comprarse una tarjeta, simple como sucede ahora, simplemente cargaría en su teléfono celular y con eso pagaría el pasaje. Está bien. Pero digo, eso es una porción muy chica del usuario del transporte público. Digo, la verdad es que el transporte público a nivel nacional es muchísimo más personas, muchísimo más gente. Seguro. Bueno, un tema que recurrentemente, cuando se habla a veces de los subsidios al transporte y los subsidios que recibe el AMBA y los subsidios que recibe el interior, surge también la implementación de la SUBE, que es algo que está en algunos puntos centrales del país y en otros puntos no existe. Sí, ¿no? No está eso se discutió en un debate que fue transversal también, con diputados de diferentes bloques que lo impulsaron. No quedó pendiente, y también otra discusión pendiente es con el tema de los subsidios, como decías, Fernando, bueno, la discusión hasta qué punto va a seguir el sistema, el esquema que el Estado subsidia a las empresas de transporte, si masificando la SUBE o alguna otra aplicación puede ir el subsidio directamente a los usuarios. También. Que sería más transparente. Pero esa es otra discusión que cada tanto surge cuando cuando se debaten estos temas, pero que no avanza, ¿no? Bueno, y la discusión de los subsidios se viene ahora cuando se discute el presupuesto. Sí, claramente. Hay tema central, porque Subsidios al también transporte es un tema central. Sí, totalmente. Y es un tema también central para cada uno de los candidatos a presidente, porque cada uno tiene su receta respecto a qué hacer con los subsidios. Sí. ¿No? Para bajar el déficit, ¿no? Todos sabemos que, a ver, yo creo que por lo que han dicho y han hecho hasta ahora, la línea general es que viene un recorte de subsidios en todos lados. Después el cómo y los tiempos y las formas es lo que diferencia a cada uno de los candidatos. Ahora, en el caso del transporte en particular, es una pelea que todos los años dan los gobernadores en la Cámara de Diputados. Todos los años, cuando empieza la discusión del presupuesto, los gobernadores empiezan a recordar que en sus provincias se paga mucho más caro el transporte que lo que se paga en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en el conurbano. Son dos estructuras de negocios muy diferentes. La cantidad de gente que transporta por día a la ciudad de Córdoba, por decirlo, una ciudad grande, no es lo mismo que la cantidad de gente que se transporta por día a la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Exactamente. Pero y eso... también la cantidad de transportes, ¿no? Claro. Eso es lo que argumentan los bonaerenses, que dicen, bueno, acá se paga menos, pero probablemente en Córdoba tomen un colectivo. Claro. Y acá el que viene del conurbano a trabajar toma colectivo para llegar a la estación de tren, después el tren, después el subte, otro colectivo. Y en el caso de que eliminen los subsidios, ese trabajador, ¿a cuánto se le va a la cuenta diaria? ¿No? Si ya está pensando en el interior, no tanto en el AMBA, pero sí en el interior están, como dijo David, más arriba de 100 pesos. Claro, si yo tuviera que pagar el trabajador bonaerense... Ahora iba a venir un aumento y el gobierno, no sé si ya salió la resolución. No, todavía no. Pero la intención es por lo menos congelar las tarifas hasta por lo menos 3 meses. Hasta el 1 de noviembre, por lo menos eso es lo que está pensando, pero hasta ahora no salió. Recordemos que por primera vez en mucho tiempo, en lo que tiene que ver con el transporte público en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires,
ajusta la tarifa por el dato de inflación. Atrasa, porque obviamente toma el dato de inflación del mes anterior, como todos, pero la tarifa ajusta automáticamente. Ahora, el rumor es que el gobierno tiene la intención de congelar el valor del transporte público, por lo menos hasta el 1 de noviembre, como parte de este paquete de medidas con el que busca compensar el bolsillo de la gente después de la devaluación del 22%. Bueno, los temas que sin dudas, el caso de los subsidios, el caso de los números, se va a discutir en el Congreso Nacional después del 15 de septiembre, ¿no? Una vez que ingrese el proyecto de ley de presupuesto 2024 y que sin lugar a dudas va a estar atado a la discusión política de fondo que son las elecciones nacionales. A partir de lo que suceda en la República Argentina con las elecciones nacionales, será el presupuesto que se va a perfilar para terminar de definirse aquí en el Congreso Nacional. Pero el Ejecutivo tomó la decisión ya que el 15 de septiembre ingresa el proyecto de ley de presupuesto al Congreso de la Nación, como ocurre año tras año. Como dice la ley, ¿no? Dice la ley, sí. Eso ya como uno de los temas centrales. Y después veremos qué es lo que pasa el 22 de octubre y qué es lo que pasa en noviembre. Sí, ¿no? sí, si hay, ahí si es hay donde segunda se define vuelta. todo, ¿no? Si hay segunda vuelta, en noviembre ahí se define. Ahí se define y también, bueno, digo, lo que pasa es que ahí el problema, y va a pasar, nos pasó en las elecciones de medio término, fue que se discutió el presupuesto en el medio de las elecciones de medio término y en realidad se terminó discutiendo en extraordinarias. Si no recuerdo mal, el presupuesto pasó a diciembre. Porque no se había podido discutir por las elecciones de medio término y cambiaba la conformación de una parte de la Cámara de Diputados. Entonces era muy complicado. Es un tema que es muy difícil y cuando uno recién llega a la Cámara de Diputados, que lo primero que te toca el presupuesto, es bastante complejo. No por el tema, porque puede ser que seas economista y lo entiendas a la perfección, sino por la dinámica propia que tiene la discusión. Recordemos que el presupuesto se discute, en general, se discute en paralelo con el Senado. ¿Para qué? Para que cuando pase al Senado de la Nación no tenga modificaciones y se apruebe y se pueda aprobar directamente. Lo hablábamos al principio, que sea directamente, más que revisora, es Cámara que discute paralelamente, ¿no? Claro, digo, básicamente los senadores que forman parte de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, durante el debate de presupuesto, medio que se mudan a la Cámara de Diputados como para avanzar todos juntos. Bueno, este año lo que tiene la particularidad que el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, que es el senador Guerra, vence su mandato. Vence su mandato. Y no está yendo a la reelección. Muchas veces también nacional. En el Senado también tienen más peso los gobernadores, ¿no? Sí. Claro. Entonces también en estas negociaciones que tienen mucho peso los gobernadores, directamente a veces hay exgobernadores de hecho o legisladores muy cercanos, más que en diputados muchas veces. Pero están teniendo peso a la hora de discusión aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, como decía David, se cruzan ahí por pasos perdidos. No, pero digo los gobernadores mismos. Sí, los gobernadores también. Los a veces línea directa acá porque es la Cámara que va a terminar de definir. La idea es casi, no digo un trámite, porque lo que se dio, por ejemplo, el año pasado, el propio ministro de Economía, Sergio Massa, fue al Senado a explicar el proyecto de ley de presupuesto y fueron también varios funcionarios del Ejecutivo. Algo que es cierto que mantuvo la administración de Alberto Fernández es que cada vez que se discutió el presupuesto, durante estos años, envió a todos los funcionarios. Sí. Digo, no hubo funcionario que dijera, bueno, yo no voy. Vino el ministro de Economía cuando era Guzmán, vino todas las veces. Y vino Massa también. Vinieron los ministros de Transporte, vino el ministro de Justicia, vino el ministro de Obras Públicas. Digo, los funcionarios vinieron. Eso obviamente facilita una parte de la discusión, alarga otra parte de la discusión, porque son reuniones muy largas. Y hasta mismo la oposición había pedido la presencia de los titulares de organismos. De las empresas, como aerolíneas, como el PAMI, como YPF, y vinieron también. Entonces se hizo una larga discusión, a tal punto que esa larga discusión
y esos entendimientos, en definitiva, porque la discusión a veces también es para lograr entendimientos políticos, se vieron reflejados a la hora de los números que tuvo el presupuesto aquí en la Cámara de Diputados, que se aprobó por casi 200 votos. Fue uno de los presupuestos que más votos consiguió que estaba transitando ahora. Claro, después de que no saliera, ¿no? Claro. Sí. Y veníamos, no salió, de un presupuesto que no salió. Claro. Porque fue rechazado. Porque fue rechazado. Sí, exacto. Ahora, yo insisto que esta dinámica va a ser particular porque, como a diferencia de otras veces, en otras elecciones se podía ver, se podía estimar quién podía ser, quién estaba inclinado, mejor posicionado, ¿no? En este caso, las tres opciones quedaron muy cerca, el escenario de tercios, como decía Cristina Kirchner, y es difícil, digamos, que se pueda definir un presupuesto. El que ganó está hablando de privatizar empresas públicas. Hay que ver hasta qué punto tiene sentido esto que decíamos de ver cuánto es el presupuesto para Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Va a haber una discusión, va a iniciarse el debate, pero después hay que ver qué pasa en las generales, en el balotaje. Claro. Puede ser que se apruebe también después de diciembre. El dinero, es fungible, y vos, vamos a suponer que gana un candidato que va a privatizar Aerolíneas Argentinas. O va a intentar, hay que ver después. O lo va a intentar, o lo que sea. Pero el presupuesto, vos cuando haces el presupuesto para el año que viene, le tenés que poner fondos a Aerolíneas Argentinas para que funcione. Después la privatizás, porque la privatización es una puesta en venta de la compañía. Pero, no es que porque como gana ese candidato no le ponemos presupuesto. No, digo, eso es una cuestión técnica. Digo, la parte política, hay que ver hasta qué punto se aprueba el presupuesto. Por ejemplo, cuando fue reelecta Cristina Kirchner, lo aprobó después de ser reelecta, después del recambio legislativo. Claro. Sí. Porque no tenía sentido, digamos, que se aprobara antes, y eso que venía de su propio gobierno. Sí. En este caso hay que ver cómo es, porque yo creo que va a ser después de diciembre. El que ganó tiene 3 diputados también, claro. Va a ser raro. Sí. Claro. Disputa. Y ahí va a depender también de los acuerdos políticos que haga con otras fuerzas políticas. Sí. ¿No? Porque si se proyectan los resultados de agosto, pasaría a tener un bloque de 40. Pasaría a tener un bloque de 40. Pero necesitas acuerdos para poder tener los 129. Sí, un bloque de 40 que nadie termina que quizás otro tema también para los acuerdos. La Cámara de Diputados tiene un devenir de personas que van y vienen, que en algún momento fueron diputados, que provienen de la política, por decirlo de alguna manera, y un porcentaje muy chico que es extra política. Entonces, que por ahí no termina de ser conocido por el ambiente de la política, y entonces tiene que ser conocido en la política. Lo que se observa de los candidatos, vamos a suponer el caso de Milei, es que muchos son extra política. Entonces, esa conformación de consensos que tiene que ver también con la confianza y el conocimiento de muchos años de militancia, sea del partido que sea, no existe. Claro. Entonces hay que ver cómo se genera eso. Porque, los diputados uno los ve y algunos hablan con Milei, pero no tienen tanto trato, por ejemplo, con Villarroel, que es la otra diputada del bloque. Llega un diputado de Salta que no lo conocen, que es un empresario salteño, pero el resto de la Cámara no lo conoce. Ese trato atrasa, sí, claro. Vos necesitas generar consenso para... Cuando hablamos varias veces con varios diputados nacionales respecto a la experiencia por su paso por esta Cámara, señalan que los primeros 2 años están un poco conociendo lo que es las oficinas, la dinámica del Congreso. Recién a los 2 años, recién a los 2 años somos diputados. Y ahí cambia y está la mitad de la Cámara nueva. Claro. Exactamente. Pero imaginémonos a alguien que llega a la Cámara de Diputados, le dicen, bueno, tenés reunión de comisión, anexo, segundo piso, sala A. No, claro. Hasta que la encuentra, pasó la reunión de comisión. O que quiere llevar un proyecto al recinto y resulta que no pasó por la comisión. Claro. ¿No? Sí, que le ha pasado mucho. Le ha pasado, obviamente. Bueno,
Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un proyecto que presentó el diputado Ramiro Gutiérrez. Y esto en parte tiene que ver con ecos de la campaña electoral. Porque, ¿qué es lo que dice el diputado Ricardo Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires? Que no pueden venderse los órganos. Que los órganos una persona puede donarlos. Todos somos presuntos donantes de órganos. Lo que no puede uno es vender sus órganos. No pueden entablar una relación comercial. Y esto en relación a algunas propuestas o algunos comentarios que ha hecho el candidato en algún momento Javier Milei. Ramiro Gutiérrez habló de esta manera. La Argentina tomó una decisión hace tiempo que es la extrapatrimonialidad del cuerpo humano. El cuerpo humano no se puede vender como una lata de tomates ni es sujeto del mercado. No hay mercantilización de las personas, ni de los órganos, ni de los tejidos, ni de las células. Entonces tomamos una fuertísima decisión esta mañana de presentar un proyecto de ley que castiga fuertemente con penas muy altas todo lo que sea comercialización y tráfico de órganos en la Argentina. Esto era una vieja idea de Sergio Massa expresada en su código en el 2015, donde él ya penaba el tráfico de órganos y materiales anatómicos, así que en base a ese principio reformamos una excelente ley que nosotros tenemos con un sistema de donación, ablación y trasplante de órganos con el INCUCAI, un organismo que realmente trabaja muy bien, pero tomamos todo el capítulo penal de la ley y lo adaptamos a las nuevas necesidades. Hoy, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, de todos los trasplantes de órganos que se realizan en el mundo, entre el 5 y el 10% de esos trasplantes, el órgano trasplantado viene del tráfico ilegal de órganos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con Milei, de que el órgano se debe vender libremente en el mercado. Nosotros creemos que hay que respetar los derechos humanos, la integralidad de la persona, la dignidad, y hay un principio de tutela donde aquella persona que a veces porque quienes trabajan detrás de estas leyes pseudo libertarias no ven el delito, nosotros sabemos que si ponemos en venta los órganos, mañana va a venir alguien, te va a secuestrar el hijo y se va a vender un riñón. Nosotros tenemos un sistema basado en el altruismo y la gratuidad. Alguien quiere hacer una acción para que vos puedas preservar tu vida, entonces yo digo, después de mi desaparición de esta tierra, mis órganos van a integrar el sistema de ablación y donación. O sea, se parte del altruismo. Ese sistema es gratuito, como el consenso global, desde Paraguay a Estados Unidos. El altruismo y la gratuidad es el consenso global. Solamente en Irán se permite parte de este sistema de la comercialización de los órganos. La ley la dejamos tal cual está, pero la ley tenía un capítulo penal que estaba desactualizado. Hoy hay prácticas que el mundo condena, la Organización Mundial de la Salud condena, que hay campañas para evitar, por ejemplo, el turismo de órganos. Entonces, vienen señores muy ricos de afuera, compran un quirófano, compran los profesionales, compran la estadía y también compran un donante. ¿Y el donante quién es? Un vulnerable. Una persona que tiene una necesidad enorme, pero tiene 2 riñones o tiene 2 pulmones. Y ese señor con todo el dinero del mundo hace un viaje de turismo y se va con el riñón que le falta porque, por ejemplo, sobre 100.000 personas en lista de espera a Estados Unidos, cada 10 minutos ingresa un nuevo pedido de trasplante. Mirá la demanda que hay. Nosotros tenemos casi 10.000 personas en lista de espera. Bueno, ahí estaba Ramiro Gutiérrez explicando su proyecto de ley. David, ¿qué podemos ampliar sobre este tema? Bueno, vamos a explicar un poquito qué es lo que dice el texto del proyecto de ley. Fíjate cómo hablábamos hace unos minutos sobre el efecto de las PASO dentro del recinto. Claro. Lo que decía Martín, un bloque de 3, terminó manejando de alguna manera el ritmo de lo que fue la última sesión. Bueno, como los dichos de eso que supuestamente era una minoría y terminó en un proyecto de ley. ¿Para qué? Para blindar. Por un lado salió lo de Aerolíneas Argentinas y ahora también para prohibir la venta de órganos. Algo que nosotros dábamos por hecho de que no se podía hacer en la Argentina.
Bueno, lo que decíamos, el diputado del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, presentó este proyecto de ley que lo que busca es definir con claridad, ahí me parece que está el eje de la discusión, que comprar y vender órganos es un delito grave. Propone una modificación de la ley de trasplante de órganos, tejidos y células, la ley 27.447, para ajustar las definiciones y aumentar las penas. Porque digo esto del delito grave, a mí, el delito es delito, todos los delitos son graves, pero digo, me parece que el punto de lo que busca este proyecto de Gutiérrez es establecer que el texto de la norma quede escrito que la venta y la compra de órganos es un delito en la Argentina, aunque no importa quién lo haga. No importa si es un profesional o no, claro, porque ahí es donde radica la diferencia, ahora lo vamos a ir viendo. En la placa siguiente, a la hora de explicar qué es lo que dice el proyecto, se incorpora como principio rector el carácter de interés público del Sistema Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos. Supongo que ya todos saben que somos todos donantes, ¿sí? Según la ley somos todos donantes, a no ser que digamos que no queremos serlo. Exacto. ¿Sí? Antes uno se tenía que inscribir y me acuerdo que te aparecía en tu documento, te decía mi documento que eras donante. Bueno, ahora no, ahora la ley lo que cambió es que todos somos donantes, a no ser que vos vayas y declares que no estás dispuesto a donar tus órganos. Así se impide la intervención privada para la mercantilización. Esto tiene que ver porque el candidato Milei había hablado sobre la venta y compra de órganos. Básicamente lo que decía era, si hay un mercado, ¿por qué vamos a intervenir en ese mercado? Esa idea de llevar el liberalismo absolutamente a todos y que todo tiene que ser libre. Entonces, si una persona tenía ganas de vender un órgano, ¿por qué no lo podría hacer? Ese era su argumento, por lo menos en otro momento de la discusión política y de la campaña. Con la ley actual, y esto tiene que ver con lo que decíamos antes de que quede totalmente claro que no se puede comprar y vender, con la ley actual solo los médicos y los auxiliares de salud podrían cometer el delito. ¿Sí? Claro. Entonces ahora lo que se busca es que cualquier persona que participe del ilícito sea sancionado. Ahí cuando lo escuchábamos en el tape al diputado, hacía referencia a esta particularidad, que por ahí en el mercado, lo que se conoce como el mercado ilegal de órganos, los que participan son algunos médicos o son algunos enfermeros que, como perdieron su licencia, están en ese mercado. Entonces, en este caso ya dejarían de ser médicos porque ya perdieron la licencia y entonces no serían sancionados de esa manera. Se agrega como ilícito la preparación, almacenaje, transporte y tráfico de órganos y tejidos humanos. Se penaliza al receptor del órgano de mala fe. Esto es también bastante importante. ¿Por qué? Porque primero es que obviamente se penaliza no solamente a aquella persona que hace la intervención quirúrgica, sino todo lo que significa eso, todo lo que significa el armado logístico de todo eso. Pero también a la persona que lo compra. Claro. También a la persona que... y eso también de alguna manera pone un coto respecto de lo que planteaba Milei, si hay un mercado. No hay un mercado. Porque quien quiere comprar está penalizado. Está cometiendo un delito, entonces está penalizado. Con ese argumento uno básicamente lo que terminaría haciendo es liberando absolutamente todo, porque si hay alguien que puede vender y alguien que puede comprar, ahí tenés un mercado. Sin embargo, hay cosas que son ilegales en la Argentina y en el mundo. Las penas serán de entre 3 y 10 años y en caso de ser un profesional de la salud aumenta a 12 años con la inhabilitación de por vida para ejercer la profesión, para ejercer la medicina en este caso. Y la última placa de todas, y se establece como agravante el concurso premeditado de 3 o más personas y el tráfico internacional de órganos. Y se incorpora como delito la subasta física y en red de los órganos y el turismo de comercialización e implante de órganos. De esta manera, no solo será delito extraer órganos, sino implantarlos de manera ilegal. Claro. Y ahí está toda la cadena que comete ese delito, digamos, cuestionada, no solo cuestionada, sino también
penada por la justicia. Y por lo que vos estás señalando, David, la pena mínima es de 3 años, es decir, que 3 años no es escarcelable. Claro, ya más de 3 Un años delito no es escarcelable, es decir, que son penas graves y que seguramente hay que ver si en el debate no se aumentan las penas o no. Bueno, habrá que ver cómo se puede dar ese debate acá en la Cámara de Diputados. Sí, la idea es que ahora cualquier persona que cometa este tipo de ilícitos va a la cárcel. Claro. O sea, es penado con cárcel efectiva. Claro. Y además me parece que es bastante importante también plantear esto de que no solo comete el delito quien hace una operación para extraer un órgano, sino que comete un delito también aquella persona que lo compra. Claro. Y entonces, frente a eso también se corta esto de el turismo relacionado con ese tipo de cosas, y se establece también esta cosa de vuelta. Lo que planteaba Milei en esa discusión es que si hay un mercado no hay por qué negarlo. Entonces, ¿el mercado cómo se crea? Si alguien tiene una necesidad, alguien puede suplir esa necesidad. Claro. Eso es básicamente cómo se crea un mercado de una manera bastante simple. Ahora, si alguien tiene una necesidad, por ejemplo, porque padece de una enfermedad, y puede pagar lo que se le ocurra, y va a crear un mercado por solamente el que puede pagarlo. En el pensamiento que planteó Milei, en el ejemplo que planteó Milei, planteaba eso. Esto lo que dice es, no importa lo que vos tengas, no importa lo que vos hagas, no se puede. Claro. Hay en la Argentina, aquel que necesita un trasplante de órganos se inscribe y pasa a formar parte de una lista, que obviamente tiene un orden y tiene una prioridad respecto de las necesidades de esas personas que están inscritas. Claro. Y con eso se acaba. Es interesante porque además, y me parece que a lo largo del reportaje con Ramiro Gutiérrez lo planteó, respecto a el crecimiento de otros delitos, sino a partir de estas ideas o propuestas de decir se compra y se venden órganos en la República Argentina. Claro, y el crecimiento de del tráfico y en definitiva también hechos que se puedan llegar a dar de secuestros de personas y la desaparición de personas, producto que sus órganos son vendidos a las necesidades que tiene determinada persona, que a lo mejor mandó un mail desde tal lugar del mundo, necesita un determinado órgano de una persona de determinada edad y van a buscar a esa persona de determinada edad. Y bueno, ahí hacía referencia a una estadística con un porcentaje que me parece que es un poco difuso por lo ancho que era, entre el 5 y el 10%. Claro. Digo, es básicamente el doble de lo que planteaba, pero digo, de los trasplantes que se hacen en Estados Unidos son de manera ilegal. Claro. Y de órganos ilegales. Digo, está claro que lo que está mal es el porcentaje, no la idea. No, claro. Digo, que eso sucede y que se establece de esa manera. Y me parece que, digo, por ahí hay que ver si para aquellos que plantean que todo es un mercado, buscó el ejemplo de sensibilizar, ¿viste? Te roban un hijo o te secuestran un hijo y por ahí es más negocio la venta de órganos que el rescate. Claro. Y entonces, digo, para plantear esto de que no todo es un mercado, ¿no? No, y a lo mejor ni siquiera está planteado con una idea de la solicitud de un rescate. Claro. La idea es hacerlo desaparecer porque necesita los órganos de esa persona. Ya dejó de decirlo Milei, ¿no? Sí, un giro en esta etapa de la campaña. Después de las elecciones ya también empezó a replantear algunos está en un giro hacia la casta, pero claro. porque entiende que ahora las posibilidades son más ciertas. Sí. Entonces empieza a contener un poco. Pero la plataforma sigue siendo la misma. En la plataforma no está esto. Digo, en la plataforma de Milei hay muchas cosas, pero esto no está. Claro. Pero me parece que... Sería bueno preguntarle, ¿no? Sí. Si tenemos la posibilidad. Sí, claro. Porque él dejó de hablar de eso, pero como decís vos, hay que ver si realmente lo descartó o simplemente no habló más, ¿no? Claro.
Y es diputado, con lo cual nos podría dar una nota tiene la puerta abierta acá, Diputados TV. Obviamente. Bueno, este proyecto de Ramiro Gutiérrez forma parte de la agenda que tiene la Cámara de Diputados. El proceso que se sigue es el de cualquier otro proyecto. Se discute en las comisiones respectivas, seguramente cabecera la Comisión de Salud, legislación penal, y de ahí tendrá que dictaminarse e ir este proyecto al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Ahí como parte de una agenda, agenda que tiene varios temas, como estuvimos señalando, agenda que se avanzó en varias comisiones esta semana, agenda de juicio político que avanzó, dio otro pasito más, en el marco de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, respecto al caso de el pedido de juicio político a la Corte, puntualmente en el tema coparticipación, el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación es el motivo que está transitando por estas horas, pero es el motivo por el cual desde el oficialismo, desde el propio presidente de la Nación y gobernadores provinciales impulsaron este juicio político que lo está llevando adelante el Frente de Todos aquí en la comisión respectiva, y el 12 de septiembre tiene una nueva reunión, ya que la próxima semana no va a haber reunión de la Comisión de Juicio Político. Nos vamos ahora a la provincia de Neuquén. Diputado Guillermo Carnaghi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, viendo un poco la agenda que tiene el Congreso, esta semana y la semana pasada fueron semanas en la cual hubo intensa actividad en las comisiones, más allá que se suspendió la de mañana de la Comisión de Discapacidad, pero sí intensa no solo en los temas abordados, sino también en las discusiones que se dieron en el recinto de la Cámara de Diputados la semana pasada y en las comisiones esta semana. Sí, ayer tuvimos la reunión conjunta de Educación y Presupuesto para poner nuevamente en discusión el tema de las universidades nacionales. Pero bueno, no hemos logrado, desde parte del PRO fundamentalmente, no hemos logrado el apoyo. Son 8 universidades que están esperando, algunas que ya tenían dictamen. Después hubo que actualizar otros dictámenes porque habían vencido, puntualmente el de Las Madres, Saladillo y El Salado, que fue el día de ayer. Y bueno, esperamos que esto finalmente, la creación de estas universidades, desde la oposición nos acompañen, porque claramente entendemos que es importante para todas estas regiones la creación de estas universidades, ¿no? Bueno, igual, Guillermo, hay que hacer la salvedad, y ya lo hemos planteado, en el caso de la creación de universidades, no todas las universidades las está impulsando el Frente de Todos. Hay también proyectos que impulsa Evolución Radical. Justamente por eso aclaré que en el rechazo de ayer estaba el PRO, claro, y no todos Juntos por el Cambio, ¿sí? Porque desde Evolución Radical están apoyando la creación de las universidades con argumentos similares a los que planteamos nosotros, que fundamentalmente es generar más oportunidad de educación de cercanía en estas regiones, ¿no? Porque bueno, el cuestionamiento central era que entendemos que no es válido para rechazar la creación de las universidades. Bueno, hay problemas en los otros niveles, primario, secundario, inicial, entonces ¿para qué crear universidades? Y nos parece a nosotros que no es un argumento válido, y que la creación de las universidades se han dado, digamos, que la experiencia que hemos tenido, realmente los resultados son altamente positivos. Inclusive en esa línea, yo también tengo un proyecto, pues se cuestiona que las universidades están en la misma zona. He presentado un proyecto para la creación de una universidad acá en la zona del sur de Neuquén, bueno, que está todavía a espera para su tratamiento en la comisión. Pero bueno, entiendo que esto es un tema importante, ojalá podamos llegarlo al recinto y aprobarlo, porque estamos desde el año pasado intentando esto. ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? En estos proyectos, esta creación de universidades, ¿puede el oficialismo tener el acompañamiento de un sector, al menos de Juntos por el Cambio?
¿Qué pasa con otros proyectos como el de blanqueo, que ayer el oficialismo consiguió avanzar, o el proyecto para blindar aerolíneas argentinas? En ese caso parece más difícil. ¿El oficialismo va a intentar de cualquier manera llevarlos al recinto? Sí, obviamente los intentos hay que hacerlos, pero bueno, hay que juntar las 129 voluntades para poder tener quórum y hacer la sesión. Y ahí está, bueno, el acuerdo que tienen que hacer las autoridades del bloque, las autoridades de la Cámara con otros bloques para ver si logramos la posibilidad del quórum y tratar estos temas. El tema de aerolíneas, yo también me he sumado a la firma de este proyecto de Máximo Kirchner porque entiendo que es sumamente importante en la zona que yo resido. Bueno, hoy llegué en aerolíneas a San Martín de los Andes y veo con alegría que teníamos 2 aviones de aerolíneas estacionados, al que llegaba y uno que estaba embarcando. Esto para la zona nuestra es una cuestión que de una aspiración de años y de décadas, ¿no? Hoy tenemos en San Martín 42 vuelos semanales. Cuando esta aerolínea en manos privadas llegábamos en temporada a tener 3 y 4 vuelos semanales, inclusive conexiones con otras provincias como Córdoba y conexiones con San Pablo. Así que en el caso del interior, de Neuquén, los centros turísticos, realmente Aerolíneas de Argentina es central para el funcionamiento turístico. Desde ese lugar que, bueno, que acompañé con mi firma esta iniciativa de Máximo Kirchner, pero claramente desde la oposición, por lo menos lo que plantean sus candidatos a presidente, el planteo es privatizar aerolíneas. Estas tienen siempre este latiguillo bueno, claramente desde Milei y claramente también de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero bueno, esto es importante, y también con el tema de la exteriorización del ahorro, bueno, del acuerdo que se firmó con Estados Unidos, creemos que es importante, y estas son políticas de Estado, no son políticas de Estado, porque digamos, esta exteriorización es una vez que se logre, si logramos aprobarla en diputados y en Senado, estamos hablando de un plazo de 360 días, o sea que los beneficios de este blanqueo son para el gobierno entrante. Pero venimos viendo este planteo de la oportunidad. También se planteó si era oportuno en su momento cuando empezamos a discutir el tema de la ley de promoción para GNL, ¿no? Entonces también desde la oposición sí es oportuno. Y entiendo esto que son políticas de Estado, que justamente es al revés, o sea, lo importante es que la Cámara o el Congreso funcione en tiempos electorales y que trate temas que están por encima de un turno electoral. En el caso de GNL estamos hablando de una estabilidad fiscal por 30 años. Claramente esto excede el marco de uno u otro gobierno con grandes beneficios para el país. Estamos hablando de una inversión de casi 10.000 millones de dólares, pero además, una vez concretado esto, se podría llegar a exportar por esos valores. Obviamente esto es central para el país en cuanto a las divisas, en cuanto a lo que ahorramos en energía, y bueno, ni qué hablar con la provincia de Neuquén, que el gas está saliendo fundamentalmente acá desde Vaca Muerta. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy David Cayón. Respecto de esto de los proyectos, digo, se da la particularidad de que por ahí encuentra una dualidad en su vida cotidiana y un proyecto que se presentó unos días atrás que tiene que ver con los alquileres temporarios. Digo, en la ciudad que usted reside, los alquileres temporarios forman parte de la economía de muchos de sus ciudadanos. También forman parte de los problemas económicos de otros de sus ciudadanos. Digo, ¿qué opinión tiene sobre eso? Y justamente ahí está bueno, justamente estos tienen dos visiones. Una, claramente, hay mucha vivienda que podría estar destinada a vivienda permanente, que está destinado a alquiler temporario por las plataformas, que tiene que ver con la gran afluencia del turismo. Sobre esta cuestión hay, desde el municipio, se intenta también generar vía ordenanza un blanqueo de esta oferta turística, porque bueno, desde el sector de la hotelería, que están
que están registrados cuestionan que el 50% de los visitantes a San Martín de los Andes van a oferta turística no registrada, con lo cual hay una disparidad en la competencia, porque no están pagando tributo, no están pagando nada. Y por eso en esa línea también creo que está este proyecto de ley que se presentó cuando discutimos alquileres, intentamos poder tratarlo, que es el proyecto de Paula Penaca en cuanto a la regularización también y el registro de las viviendas que se ofertan por las plataformas. O sea, el tema de alquileres es complejo y en los lugares turísticos se da esta dificultad, y en la provincia de Neuquén también se da, no solo en lugares turísticos, también en la zona petrolera por el alto costo de los alquileres en función de los altos salarios que cobra el sector hotelero. O sea que el tema alquileres es un tema realmente complejo. Nosotros la postura que tomamos, digamos que tomó el bloque, era dentro de este debate, que es complejo, que no desconocemos la dificultad que tiene la gente para alquilar, pero bueno, un poco nos hicimos voceros representantes al sector de los inquilinos, ¿no? En ese día que se hizo la sesión en Buenos Aires, en la provincia de Neuquén, las asociaciones de inquilinos habían convocado a expresarse en el centro de Neuquén, en Neuquén Capital, en contra de la modificación de la ley. Obviamente desde Juntos por el Cambio, entiendo yo, están respondiendo más a la presión de las inmobiliarias y de los propietarios, y bueno, están representando a ese sector, que bueno, obviamente es un tema de discusión, es un tema complejo, y ahora bueno, la dificultad se da que al haber anunciado que hay una nueva ley, está paralizando aún más el sector. Guillermo, y el tema alquileres, que el Senado empezó su tratamiento, todavía no se firma dictamen, va a continuar la discusión la próxima semana, pero desde el oficialismo ya anticipan que quieren modificar el proyecto. Si se modifica el proyecto, vuelve otra vez a la Cámara de Diputados. Sí, esa es la información que tengo, pero bueno, se van a hacer reuniones en el ámbito de diputados. Se hicieron para llegar a estos proyectos, a los dos dictámenes, tanto el de mayoría como el de minoría que debatimos el otro día en sesión. Estos fueron varias reuniones que se hicieron en la comisión respectiva, donde participaron también la Asociación de Inquilinos, también las cámaras inmobiliarias. Bueno, entiendo que el Senado también quiere escuchar otras voces antes de emitir un dictamen sobre el proyecto que logró la media sanción en diputados. Pero todo esto, bueno, complica más la situación de la oferta de alquileres, ¿no? Diputado, y en cuanto a la comisión en la que usted es autoridad, es vicepresidente segundo de Energía y Combustible, ¿qué proyectos, hablaba recién del de GNL, qué proyectos pueden avanzar y formar parte de una sesión? Y fundamentalmente el de GNL creo que es central y creo que puede avanzar. Hubo desde los diputados que representan a las provincias, o sea, partidos provinciales, hubo un apoyo muy claro, muy explícito de la provincia de Neuquén. Actualmente el gobernador electo es el actual diputado Rolando Figueroa, y estuvo en la comisión y bueno, y está pidiendo también por la apoyatura de este. Así que entiendo de este proyecto para GNL, así que entiendo que tendría que tener las posibilidades de lograr el quórum y su aprobación. Hubo voces, en realidad las voces en contra fueron por la oportunidad, y justamente lo que entendíamos nosotros, las voces en contra estaban en dos sentidos. Uno, la oportunidad, ¿por qué discutir esto en tiempos electorales? Justamente creo que es una fortaleza del Congreso discutir política de Estado en tiempos electorales. Y el otro cuestionamiento se daba de por qué en la comisión vino a informar las autoridades de YPF, porque en realidad está por el acuerdo que tiene YPF con Petronas, que esta ley beneficiaría ese acuerdo. Y yo entiendo que eso, en lugar de ser una debilidad, es una fortaleza, porque YPF está ahí porque se logró hace
10 años, 11 años en realidad, que el Estado nuevamente tome la dirección de YPF, y a partir de eso se modificó totalmente la producción y el declino que venía en gas y petróleo, sobre todo hablando de Vaca Muerta a partir claramente del acuerdo que se hizo con Chevron. Entonces esto que ellos que veían como una debilidad, yo creo que es una fortaleza, que una empresa en manos de Estado con mayoría estatal esté hablando ahí y promoviendo una ley que va a beneficiar no solo a YPF. Obviamente esta ley está abierta para todos, por lo que explicaba la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Ya hay otras empresas interesadas, pero bueno, esto es bueno para el país en términos de energía, en términos de la macroeconomía, y bueno, insisto, es muy bueno para Neuquén que todo esto redunda en mayor trabajo para las pymes, mayor empleo y mayor ingreso por regalías. Diputado, teniendo en cuenta que en su provincia ya se votó para gobernador, ya se eligió y hay un cambio de gobierno pronto, y que el próximo gobernador es un diputado, como recién hacía referencia. Digo, en algún momento se juntó con el próximo gobernador, porque usted es también forma parte del presupuesto de Hacienda, es vocal, pero digo, forma parte del presupuesto de Hacienda y se viene el presupuesto. ¿Conversó algo de eso? ¿Le dijo algo? ¿Se conocen? Así que... No conversamos puntualmente sobre el presupuesto, pero yo tengo una relación con el gobernador electo, porque fui en la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén, me tocó ser presidente de nuestro bloque en ese momento, y Rolando Figueroa era el presidente de la Cámara como vicegobernador de la provincia. Claro. Así que vengo teniendo charla y tengo un vínculo político. ¿Tenía buena relación en esa conversación o era una relación tirante? No, tenemos una buena relación, tenemos diálogos, tenemos obviamente diferencias, estamos en espacios políticos distintos, pero eso no quiere decir que no tengamos un buen diálogo y una buena relación. Así que al tiempo de la presentación del presupuesto, obviamente que también tendremos conversaciones, que creo que es lo que corresponde con el gobernador electo, ¿no? Muy bien. Guillermo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes por llamar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Guillermo Carganaghi, el diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Neuquén. Claro, sin dudas, el proyecto de ley de GNL, gas natural licuado, es una prioridad para la Patagonia, es una prioridad para el sur, más allá que es una prioridad para toda la República Argentina. Sí, pero digo, básicamente pensemos en los ingresos, cualquier gobernador lo haría, pensar en los ingresos que podrían llegar a tener si el gas que hoy terminan quemando porque no se puede almacenar, entonces se quema, bueno, se puede enviar y se puede exportar. Son empresas que venden más, que crecen, que pagan más impuestos, que pagan más regalías, hay un montón de cosas ahí. Entonces, para todas las provincias patagónicas, para las petroleras en particular, es muy importante. Bueno, ese es otro de los proyectos que cuando hablamos de la agenda que tiene el Congreso, a GNL todavía le falta un paso más todavía en la Comisión de Presupuestos para tener ya el dictamen, ¿no? Tener una discusión entre los propios diputados nacionales, porque hubo reuniones informativas, falta ahora cerrar lo que es la discusión entre los diputados nacionales, pero es un paso que me parece que el oficialismo piensa sortearlo rápidamente. Veremos cómo está la agenda para convocar, a lo mejor para la semana que viene o la otra. Sí, presupuesto es una comisión que funciona, a veces que funciona como tapón de los proyectos y hay veces que es una de las más activas. Casi todos tienen alguna erogación, entonces se discuten ahí. Y este es uno de los proyectos que en principio parecía que podía tener consenso y después, fueron quedando pendientes. Hubo varios, ¿no? Por ejemplo, el de agroindustria, ¿no? El del impulso de la agroindustria. Ese, lo dijimos muchas veces, cuesta explicar por qué no avanzó, porque en un momento la discusión... Había mucho consenso. Giró hacia las retenciones, pero era algo que no estaba en ese proyecto. Entonces se empantanó por eso. Después el clima electoral, dijimos la comisión de juicio político en un momento, pero pasaron los meses y no se avanzó. Este es otro.
Y hubo varios. En un momento era la agenda CULFAS, ¿no? Sí, Había claro. varios proyectos por el estilo. Así es. Que no llegaron a aprobarse por la Cámara trabada, ¿no? Sí, bueno, se aprobaron muy pocos de esos. Sí, de esa agenda se aprobó de esa muy agenda poco, se pero aprobaba bueno. muy poco, pero digo, es cierto lo que dice Martín, el de Agroindustria me parece el más emblemático. Fueron las cámaras, fueron todas las asociaciones, se reunieron con todos. No había objeciones y además, fuertes. 3 comisiones con 2 colores políticos, en definitiva. Sí, porque la de Agroindustria la preside Bursaile, claro. digo, que es radical, digo, de Juntos por el Cambio. Y estaba de acuerdo Bursaile. Tenían discusiones que tenían que ver con alguna forma de cómo estaba escrito algún artículo, pero digo, no. Pero ahí está pendiente. Sí. Ese y otros proyectos están pendientes en lo que tiene que ver con la agenda de este Congreso Nacional. Martín, gracias. Gracias, Fernando. David, gracias. Gracias a vos. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias. Nos reencontramos.